y hemos venido hablando acerca hoy sentí como si estuviese hablando de algo extraño. Alguien me preguntó, ¿y de qué animal vas a hablar hoy? Y yo, bueno, Jesús habló de plantas, habló de la semilla, ¿cierto? Habló de una moneda y la comparó al reino de Dios. De alguna forma, estamos creciendo a la estatura de Cristo según la manera como Él enseñaba. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar acerca de la langosta. Amén. Entonces vamos a utilizar la palabra Proverbios capítulo 30, verso 24, y a ver la base bíblica de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Proverbios 30, 24 dice: 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son las más sabias que los sabios. ¿Ok? La hormiga, pueblo no fuerte, y en verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. La langosta que no tiene rey, y salen todas por cuadrillas. Amén. Y la araña que atrapas con la mano, y están en los palacios del rey. Entonces, hablamos de la sabiduría como un elemento importante en la vida del creyente. Es la etapa más alta de cualquier tipo o grado de conocimiento. La sabiduría puede convertirse en una conducta de la persona prudente. Una de las principales características de la sabiduría es que la persona es prudente. La persona que es una persona sabia es una persona prudente. Es una persona que tiene un conocimiento profundo de muchas áreas de la vida y que sabe cómo actuar cuando conoce pues los asuntos que en ese momento puedan estar tocando su vida, su propósito, su familia, su trabajo y todo lo que Dios ha permitido que rodee su vida. Amén. Entonces, hemos visto hasta el día de hoy que la sabiduría es importante. Hemos utilizado la ilustración de estos pequeños elementos que utiliza Proverbios, que son animales y que tienen unas características particulares, en donde en su escenario, en su entorno, las aplican de tal manera que Salomón las compara como elementos o animales sabios. Amén. Y yo me preguntaba, ¿y por qué eso aparece en la Biblia de esa manera? O sea, y Proverbios generalmente utiliza una figura literaria en donde te coloca siempre en un paralelo, el camino del justo y el camino del necio. Amén. O sea, siempre Proverbios trata de que tú puedas ver la parte opuesta a la manera como tú estás haciendo las cosas. Entonces creo que es una ilustración que nos da un poco más de conocimiento de nuestra manera de actuar como creyentes. Amén. Y la manera que debemos emplear para corregir o para mejorar, sea cualquiera de las circunstancias, las cosas que estamos haciendo en este momento. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hablar de la langosta. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir de la langosta? La langosta, según lo que uno puede encontrar, habla de que es un pueblo que no tiene rey. ¿Okay? No es como la hormiga que tiene una reina, que cuando hay tiempos de dificultad, pues ellas tratan de arropar a la reina, tratan de tiempos de invierno, crean unas formas, específicamente unas bolas para protegerla, para cuidarla, y hacen un lugar en donde la reina, en tiempos de pronto de lluvia, de invierno, se siente protegida. Pero las langostas, a diferencia de las hormigas, no tienen rey. O sea que ellas o sí tienen que trabajar de acuerdo. ¿Ok? Porque tú no has visto tal vez una langosta que anda por allá y la otra anda por acá, ¿cierto? Que una se molesta con la otra
y entonces coge la acera diferente y entonces esta coge el otro lugar, ¿cierto? Que una langosta se sienta en el otro extremo porque no le gusta la langosta que se sienta de este lado, ¿cierto? Entonces, pueblo que no tiene rey, pero a pesar de que no tenía quien gobernara, quien dirigiera, quien diera consejo, quien diera dirección, no tenían un pastor, no tenían un líder de consolidación, no tenían un líder de academia, un líder de teatro, pues era un pueblo que llegaba a cumplir sus propósitos en unidad. Amén. Extraño, ¿cierto? Porque las hormigas necesitaban una reina, pero este pueblo no necesitaba ningún rey, sino que llegaban a su propósito con unidad. ¿Ok? Ahora, si tú lo trasladas a los superhumanos que somos nosotros, bastante difícil de aplicar este principio, ¿ok? Pon de acuerdo a alguien para cambiar de uniforme para el aniversario. Háganme el favor, yo creo que las langostas cumplirían ese propósito primero que ese grupo de personas, ¿ok? Entonces, ¿sabe? Cuando íbamos a pintar la iglesia, ¿será que preguntamos o no preguntamos? Nada, hermano, porque si tú dices, es gris, gris claro, gris intermedio, gris azul, gris petróleo, gris, y cada quien va a expresar su opinión, y eso es válido, ¿cierto? Eso es válido. Haz el ejercicio donde tú quieras, amén. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso? Nunca se cumple el propósito. Así sean esos pequeños ejemplos que de alguna forma son risibles, amén. Pero las langostas nos enseñan a llegar a su propósito con unidad, pero también pueden llegar a destruir. Así como pueden llegar a su propósito en unidad y conseguir sus objetivos y las cosas por las cuales están de pronto perseverando, como la alimentación, como tal vez un lugar donde van a estar una temporada, donde ellos tienen sus maneras de pronto de criar, de procrear, de multiplicarse, ¿ok? O sea, también pueden cumplir de manera contraria su propósito para destruir, no para lograr algo bueno, sino también para destruir, amén. Pueden consumir rápidamente lo equivalente a su propio peso en 24 horas. O sea, una comitiva de langosta puede destruir una cosecha, un sembrado en 24 horas, lo equivalente a su propio peso. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de eso, de lo que hemos estudiado, te recuerda a la hormiga, ¿cierto? Que puede de pronto cargar ¿cuántas veces? 7 veces más su propio peso, ¿cierto? Ambas, tal vez las langostas y las hormigas, recorren grandes kilómetros de distancia de manera rápidamente, tal vez las hormigas de pronto un poco más pausadas, ¿ok? Pero me llama la atención que pueden consumir lo equivalente a su propio peso en 24 horas. Amén. Ahora, cuando hablamos de langostas, ¿a dónde te lleva la palabra? ¿A dónde? ¿A qué? Al mar. Bueno, claro, las langostas están en el mar. Pero ¿a dónde te lleva exactamente? Hubo una temporada en donde Moisés, ¿cierto?, se presentó donde Faraón, ¿cierto?, a las plagas, ¿cierto? Vamos a ir un poco más profundo para ver si saben algo de la academia, porque eso es discipulado 2. ¿Qué número de plagas era la langosta? Por ahí van. Ok. ¿Cuál fue el propósito de esa plaga? Con la cosecha de Faraón y todo lo que habían construido durante años, décadas de gobierno del imperio egipcio. Amén. Entonces, vemos que en el segundo punto llegan a su propósito con unidad, pero también pueden llegar a destruir. ¿Ok? Entonces, también hay otro episodio en la Biblia donde podemos apreciar la langosta, no propiamente o no literalmente como
los animales que destruían los sembrados y las grandes cosechas, sino como la manera como los príncipes de Israel se vieron cuando fueron a inspeccionar la tierra prometida. Amén. ¿Saben que para ese tiempo, qué dijimos de la langosta? Que era un pueblo que no tenía rey. Para ese tiempo Israel no tenía rey. Amén. Había un gobierno teocrático. Se comunicaban directamente con Dios. No había un rey personificado como lo tenían los pueblos enemigos. No había un rey sentado en un trono. No había un rey que estableciera edictos, decretos, que diera un orden a una nación, como si lo había en las naciones enemigas. Amén. O sea, Dios gobernaba a Israel directamente. Había un gobierno directo entre Dios e Israel. ¿Saben qué pasó cuando ellos fueron a inspeccionar la tierra? Moisés cogió a las personas más preparadas, a los más sabios, a los más intelectuales. Escogió a Katy, escogió a Yunibet, escogió a Michael, escogió a Gira, escogió a la señora Beatriz, escogió a Jocelyn, escogió a Randy, escogió a 12 de las personas un poco más intelectuales, más sabias, más ungidas del poder de su presencia. En su partida a reconocer la tierra, dice que estuvieron con la tierra, junto con la tierra, conviviendo con los frutos de la tierra durante 40 días. Comieron del fruto, ¿ok? Comieron hasta saciarse y regresaron al campamento con las manos llenas. Y el pueblo que estaba esperando a ver cómo era la tierra vio del fruto con el cual ellos llegaron. Ellos hablaron y testificaron del fruto en gran manera, pero se refirieron a la tierra que Dios les había entregado de manera despectiva. Y esa no es la tierra que Dios nos prometió, porque vimos allá en esa tierra gigantes. Amén. Gigantes. Y a ellos, nosotros, les parecíamos como ¿qué? Como langostas. Amén. O sea, les parecíamos. ¿Ok? Y la verdad es que tienen razón, porque era un pueblo sin rey. ¿Ok? Pero tampoco tenían toda la razón, porque una de las características de la langosta era que destruían. Si ellos realmente se hubiesen sentido como langosta, hubieran acabado de primera manera al primer intento con los gigantes que estaban habitando la tierra prometida. Segundo, las langostas cumplían el propósito en unidad. Y cuando ellos entraron en unidad. Amén. Entraron 12 príncipes de Israel. Cada uno representaba a una de las 12 tribus que había en ese momento en Israel. Pero cuando salieron divididos, porque 10 de los príncipes y de los espías presentaron un informe totalmente negativo. Amén. Solamente Josué y Caleb se refirieron de la manera correcta acerca de la tierra que habían inspeccionado. Amén. Que habían visto, de la cual se habían alimentado durante 40 días y 40 noches. Amén. Entonces, cuando vemos todos estos episodios paralelos a cada una de las cosas que nos enseñan, en este caso, en el día de hoy, las langostas, podemos extraer muchas enseñanzas, ¿ok? Pero me voy a enfocar solamente una, ¿ok? Y tiene que ver con el ímpetu, con la característica de este animal, de este pequeño animal, que habla que cuando ellas actúan para alcanzar su propósito. Amén. Pero cuando hablamos de los espías no actuaron de acuerdo a la manera como ellos pensaban que ese pueblo los veía. Amén. Les faltó carácter, les faltó unidad, les faltó propósito, les faltó iniciativa, les faltó liderazgo para apropiarse de las cosas que ya Dios le había dicho que eran de ellos como pueblo. Me dice amén. A pesar de que entraron en unidad, salieron divididos, ¿ok? Y una de las características de la langosta es que siempre trabajaban en unidad. Amén. Sea para lograr sus propósitos, o sea para destruir o alcanzar o conquistar
en su forma de actuar lo que querían atrapar y de lo que querían apropiarse. ¿Me dice amén? Ahora, cuando miramos nuestra vida como creyentes, cuando miramos el sistema y la dinámica de la iglesia, cuando miramos la manera como trabajamos dentro del reino, cuando miramos la manera como podemos trabajar como equipo dentro de un lugar, dentro de una iglesia, vemos muchos ejemplos que debemos considerar y debemos tomarlos para aplicarlos a nuestra manera de pronto de proceder, a nuestra manera de servir, a nuestra manera de llevar nuestra casa, nuestra familia, nuestro liderazgo, nuestro ministerio y de alguna forma el contexto de toda la iglesia. Amén. ¿Saben? En todo esto que hemos hablado de la langosta, yo veo 4 características importantes. Amén. 4 características que de alguna forma me pueden, 4 o 5 características que me pueden enseñar a manejarme de manera equilibrada en cada uno de los escenarios que te estoy hablando. El primero, que hubo acuerdo, ¿ok? Hay acuerdo en la manera de proceder, en la manera de actuar, en la manera como describe cada una de las cosas que uno puede ver en este tipo de ilustración acerca de la langosta. Hay algo que es compartido en cada uno de estos elementos, y es que actúan en armonía. Amén. Actúan en acuerdo. Como te dije al principio, cuando tú ves una ilustración acerca de la langosta, siempre ves una sola forma, siempre ves una sola dirección, siempre vas a encontrar que en medio, porque no conozco el hábitat y la vida de estos animales, me estoy basando en lo que generalmente uno aprecia. Siempre uno ve un ejemplo y una ilustración de que están de acuerdo en lo que van a hacer. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Amós capítulo 3, verso 3? Amós andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿cierto? Aunque hay matrimonios que no están de acuerdo pero andan juntos, ¿cierto? Aunque hay noviazgos que no están de acuerdo pero andan juntos. Amén. ¿Tú estás de acuerdo con Stephanie? No en muchas cosas. O sea, tú eres una langosta diferente a ella. Ok. Tico, ¿tú estás de acuerdo con Karen? Hasta ahora me doy cuenta que las langostas se burlan de las otras langostas. Amós capítulo 3, verso 3 dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. El ejercicio es para demostrarte, escúchame bien, para demostrarte que sí se puede. Que sí se puede. Cuando trasladas esa ilustración al plano de nosotros, los superhumanos, aquellos que tenemos una sabiduría por encima de este reino animal, sí se puede caminar y no estar de acuerdo. Ahora, si ustedes están juntos, perdónenme el ejemplo, es porque hay más acuerdo que desacuerdo. Amén. ¿Me dice amén? O sea, nadie se va a casar o se va a ennoviar con una persona que tenga 99% de desacuerdo, porque no tienen nada en común, ¿cierto? ¿Saben? Y muchas veces las familias se separan en vez de unirse, porque si yo hago la ilustración para demostrarte que hay muchas más cosas que unen a las personas que las dividen, ¿cierto? Pero muchas veces es más fuerte el porcentaje mínimo que divide que el porcentaje grande que puede unir a las personas. Amén. Y eso es en cualquier plano, a nivel de familia, de esposo, a nivel de hijos, a nivel de iglesia, a nivel de servidores, a nivel de ministerios. ¿Me dice amén, iglesia? Entonces, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro, sí se puede, pero generalmente siempre hay más acuerdos que desacuerdos. Amén. Mateo capítulo 18, verso 19 dice: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, ¿ok? Hay que ponerse de acuerdo, ¿ok? O sea, tú no te casas
estando de acuerdo con todo. Hay cosas en las cuales tú te vas a poner de acuerdo más adelante. ¿Por qué? Porque, o sea, por lo general la gente se casa sin tener hijos, ¿cierto? Entonces tú no te puedes poner de acuerdo en una etapa que todavía no has comenzado a vivir. ¿Me dice amén? Tú no te puedes poner de acuerdo en qué universidad van a estudiar tus hijos si todavía ni siquiera has pensado en tener hijos. Si todavía no te has casado, si todavía no le has propuesto matrimonio. Entonces, hay cosas en las cuales hay que vivir las etapas de la vida y ponerse de acuerdo. Hay cosas en las cuales como iglesia todavía no estamos viviendo y en las cuales no nos podemos poner de acuerdo. Entonces uno pensaba en que si tuviéramos una pantalla, si tuviéramos esto, pero no lo tenemos, hermano. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en lo que tenemos el día de hoy, me dice amén. Porque andas pensando en etapas que todavía ni siquiera han llegado a tu vida para ponerte de acuerdo. Estás adicionando una carga que no tienes que llevar para este tiempo todavía. Me dice amén. Estás generando situaciones que te pueden poner en desacuerdo el día de hoy sin ninguna necesidad. Amén. Entonces debemos enfocarnos en los propósitos y en las cosas que queremos alcanzar el día de hoy y no dejar que nuestro corazón se afane y se canse y se angustie por las cosas que todavía ni siquiera han llegado a nuestra vida. Amén. Tienes que ponerte de acuerdo con todas las personas, con todas las situaciones que están cerca de ti. Amén. Eso se llama armonía con propósito, hermano. ¿Okay? Ahora, Jesús no escogió 12 personas que estaban de acuerdo con él. ¿Ok? Y no estaban de acuerdo entre ellos. Lo único que ellos tenían que creer es que ese era el Hijo de Dios. Pero de ahí para adelante, escúcheme bien, si tú ves los relatos bíblicos, en desacuerdo estaban en cada momento. Amén. En desacuerdo a veces, algunos como Pedro estaban con su Señor, con Jesús. Y Jesús soportó ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la idea era trabajar en unidad y conseguir un propósito y un fin común. ¿Cuál era? La salvación de todo aquel que aceptara el Evangelio de Jesús. ¿Me dice amén? Entonces nosotros los humanos tenemos la capacidad de poder sobrepasar las diferencias, poder superar aquellas cosas que nos ponen de un extremo diferente a la otra persona. Me dice amén. Dios nos ha dado la sabiduría y la capacidad para poder discernir cuando nuestra unidad, cuando nuestros propósitos están amenazados por situaciones diferenciales. Amén. Y Dios nos ha dado la sabiduría para pasar por encima de esas cosas y poder resolverlas. Amén. Lo segundo que me enseña la ilustración de la langosta es el compromiso. Porque el fin siempre lo iban a cumplir. Amén. Siempre lo iban a lograr. Amén. Y el compromiso me habla de responsabilidad y me habla de determinación. Amén. Compromiso me habla de responsabilidad y me habla de determinación. Juan capítulo 4, verso 34 dice que Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. O sea, las palabras de Jesús me hablan del primer punto, pero me hablan también del compromiso. A veces nosotros somos cristianos y por eso la ilustración de la langosta me gusta, porque es que la Biblia me muestra un Jesús que siempre comienza algo y lo termina. Amén. Siempre es una persona que tiene iniciativa, pero que concluía todo lo que iniciaba. Ahora, Juan capítulo 4, verso 34 dice que Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Y muchas veces nosotros nos afirmamos en una palabra: es que yo tengo la mente de Cristo, pero soy inconstante. Es que yo he crecido a la estatura de Cristo, pero comienzo algo y nunca lo termino.
Tengo sueños, pero nunca los concreto. Amén. ¿Cierto? Amén. Me prendo por una temporada y me apago en la otra. Amén. Me porto bien como novio, como esposo, como esposa para el día de San Valentín, y después que pasa el día de San Valentín, ¿cierto?, nuevamente retomo mi identidad, mi carácter, mis palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos realmente como la ilustración de la langosta. Te recuerdo que una de las características es que tenían propósito, y ese propósito lo conseguían y lo terminaban siempre. Es una de las características de la langosta. Amén. Pero cuando trasladamos eso al plano de los superhumanos y tomamos la palabra de Jesús, vemos también en las palabras de Jesús lo mismo que nos muestra la característica de este animal. Jesús nos enseña que debemos acabar lo que comenzamos. Amén. Que debemos ser, ¿eso de qué me habla? De compromiso, hermano. De compromiso. Yo siempre le he dicho a la gente que canta, que sirve en este lugar o que predica, ¿sabes qué? No me interesa si cantas bien, me interesa que haya compromiso. Amén. ¿Sabes? Yo prefiero una persona comprometida y que no tenga tanto talento como de pronto otros sí lo tienen, pero no tienen compromiso. Amén. Yo prefiero a alguien que cague cuando predica, pero que tenga compromiso, y no a alguien que tenga una tremenda verborrea, pero que no tenga compromiso. Amén. Amén. Y creo que Jesús también quería lo mismo. ¿Okay? Entonces, el compromiso me habla de responsabilidad y me habla de determinación. ¿Ok? Yo tengo que ser responsable con lo que Dios me ha entregado, con el ministerio, con mi servicio, hermano. Amén. Siempre lo voy a recalcar, porque el estar aquí un miércoles te beneficia más a ti como servidor que a mí. ¿Sí me entiendes? O sea, yo puedo obviar eso. De hecho, o sea, yo esa carga me la quité hace rato, pero ejerzo el oficio de pastor. Y el oficio de pastor, escúcheme bien, me obliga a decirle esto a las personas que están bajo esta cobertura. Amén. Que cuando hay de pronto un olvido de la responsabilidad, recordarle a los servidores y a los líderes, amén, que un día le dijeron al Señor, heme aquí. ¿Sabes? Y hay un texto bíblico que me dice que el Señor miró hacia la brecha y no vio nadie en la brecha haciendo vallado. Me dice amén. No sé si tú estás todavía en la misma posición que el día que le dijiste al Señor, heme aquí. ¿Sabes por qué? Porque eso me habla de responsabilidad. Yo tengo que tener compromiso y ser responsable con lo que el Señor me ha entregado. Ahora también me habla de determinación, porque también comprendo que hay días y hay temporadas en que podemos ser como la langosta, pero es difícil. Hay días difíciles, hay temporadas complicadas, en donde uno no quiere venir a la iglesia, en donde uno no quiere servir. Yo eso lo comprendo. Lo que no comprendo es que lo hagas. Amén. Me dice amén. Amén. Es lo que yo no entiendo. Amén. Porque escúcheme, yo sé de mucha gente que ha estado en este lugar tocando, viviendo una tragedia, cantando y glorificando a Dios y pasando una de sus peores pruebas. Amén. Amén. Yo conozco gente, lo que pasa es que usted no conoce la historia de cada uno de los que están acá arriba. Amén. Gente que ha llegado aquí destrozada por situaciones y por pruebas, y han estado sin quererlo, sin anhelarlo y sin desearlo,
ejerciendo su labor. Amén. ¿Eso cómo se llama, pastor? Determinación. No necesitas tener algo que te motive, ¿ok? No necesitas tener un trabajo, no necesitas tener salud, no necesitas ese día no predicar, no puedes estar haciendo algo, pero estoy aquí solamente para recibir, para escuchar y para llenarme de tu presencia, Señor. Eso es compromiso. ¿Sabe? Y eso no resta, eso suma. Amén. Porque la Biblia dice que aquel que inventó los ojos ve, y aquel que inventó los oídos escucha. O sea, Dios está pendiente de ti. ¿Sabes? Dios me regaló en uno de los momentos más difíciles una palabra. Yo jamás había leído acerca del padre de Juan el Bautista. Y nunca tuve idea de cómo el Bautista llegó a este mundo. Porque todo el mundo se enfoca en la vida de Jesús, en la manera milagrosa como María fue escogida por el Espíritu Santo como el vientre que iba a aportar al Salvador de este mundo. Pero paralelamente hubo una historia que fue la de Juan el Bautista. Elizabeth no podía tener hijos, amén. ¿Sabes? Por mucho tiempo. Y ese día le tocaba servir, amén, al papá Zacarías, al papá del Bautista. ¿Sabes? Y Dios me detuvo en ese pasaje. Yo jamás había leído eso. Y dice que cuando él entró al lugar santo, se le apareció un ángel al lado del candelero y le dijo: Zacarías, de aquí a 1 año vas a tener un hijo. ¿Sabes? ¿Y cuál fue la palabra? Porque fue personal. Y el Señor me habló y me dijo clarito: cuando tú sirves, los milagros se van a desatar. O sea, yo no me voy a meter en el corazón de Zacarías, pero para Zacarías no era fácil. No era fácil. La esterilidad en la dispensación de la ley era señalada como una maldición. Amén. Su entorno era un entorno de maldición porque no podían tener familia. Fuera de las emociones y todo lo que genera el no poder ser una persona que iba a dejar un legado. ¿Sabes? Pero ese día fue el día en que Dios lo bendijo. ¿Y sabes en qué momento? En medio de una situación de compromiso. Amén. Él no evadió su compromiso por lo que estaba viviendo. Amén. Fue responsable y fue una persona determinante. Y por eso vino la respuesta y por eso vino el milagro. Amén. ¿Qué nos pasa como líderes en este tiempo? Bueno, que es totalmente diferente al tiempo de los patriarcas y en el tiempo de Jesús. Amén. Es que muchas veces nos ausentamos. Porque no cualquiera tenía entrada al lugar santo. Y como nosotros tenemos iglesia el miércoles, y tenemos iglesia el viernes, y tenemos iglesia el domingo, pensamos que Dios nos acepta que el miércoles no vengamos. Y claro, esa es nuestra mentalidad para evadir el compromiso, para evadir la responsabilidad y para evadir nuestra determinación. Amén. Ahora, yo entiendo que hay situaciones que se pueden entender como el trabajo, como los turnos, como lo que tú me quieras, una situación emergente. Pero a veces el dolor no es tan fuerte, ¿ok? A veces la situación no es tan difícil. Y yo prefiero evadir como líder, como servidor, como oveja, mi responsabilidad y mi determinación. ¿Sabes por qué te llevo? Porque esta palabra Dios me la dio a mí. Y ese día entendí, escúchame bien, que yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me llamó a hacer porque tenga un bendito dolor de cabeza, porque tenga dolor en la garganta, porque tenga raquilla en los oídos, porque me duele la
porque la pestaña se me dobló. Jamás lo voy a hacer, hermano. Y quiero transmitirte eso para que entienda que Dios recompensa eso. Amén. Dios honra al que le honra. Le dice amén, iglesia. Se fueron los amenes. Lo tercero que veo es participación. Todas trabajaban, ¿cierto? Todas participaban, ¿ok? Todos obraban y todos trabajaban. ¿Sabe algo? Como iglesia tenemos que apropiarnos de esta palabra y conjugar el verbo participar, porque todos hacemos parte de este lugar. Amén. Todos hacemos parte, todos debemos apoyarnos, todos debemos orar los unos por los otros, todos debemos conocer la necesidad del otro. Tal vez no podamos resolver toda la necesidad que está viviendo una persona, pero a veces, escúchame bien, es bueno no solamente el talento y el don que podamos tener, también la capacidad de tener compasión por la persona que está a nuestro lado. A veces yo entiendo que no tienen los recursos, a veces como iglesia no podemos suplir una labor social que queremos suplir. A veces se puede entregar una sola compra, a veces dos. A veces la gente no atiende ese llamado. Y yo sé que si cada una de las personas pudiera traer algo pequeño, pudiéramos hacer muchas más cosas. Amén. ¿Sabe? Pero Dios nos está llamando a participar. A participar. A no ser creyentes visitantes, a ser creyentes participantes. Me dice amén, iglesia, a ponernos la camiseta, a ponernos a coger la pala, a tomar el arado y a trabajar de manera correcta por la obra de Dios. Me dice amén. Escúcheme bien, va a haber gente como los 10 espías que van a decir: no, pastor, yo no estoy de acuerdo. No, pastor, es que yo tengo que descansar los miércoles. Hay gente que va a decir: no, pastor, yo puedo servir solamente el domingo. Hay gente que te va a decir en tu ministerio, en tu liderazgo, te va a decir eso. Y bueno, vivimos en una época democrática y no autocrática, y yo eso lo entiendo. Pero yo como pastor tengo que motivarte a que hagas totalmente lo contrario a lo que la carne, a lo que tu pensamiento y a lo que tu propio entendimiento te quiere llevar a alcanzar. Ahora, ¿no es verdad que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don que está en ti? Amén. ¿Sabes por qué? Porque se le estaba apagando. No porque estaba prendido, no porque seguramente ya no hablaba en lenguas, seguramente ya Pablo se conectaba para el discipulado, a la reunión de consolidación, y nada lo dejaban. Nadie le ponía la cámara, ¿cierto? Amén. 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 Yulibé. A Yulibé se fue. Ok. Marta Guerra. Amén. Y convocan a la reunión de teatro y no viene. Entonces, cuando Katy le dice: hey, aviva el don llave, que como predica Katy, aviva el don llave, que estás quedado, estás empagado llave. Entonces se molestan los pelados con Katy. Entonces, ¿qué te voy a decir? Que estás perdido. No te me acerques, que me vas a quemar, parece una salsa. ¿Sabes? El evangelio es buenas nuevas, pero la Biblia dice que Él es el verbo. Amén. Amén. Y el verbo se hizo carne, la verdad se hizo carne. Amén. Amén. O sea, hay que predicar la verdad, hermano. Amén. Amén. Todos debemos participar en la medida que lo podamos hacer. Amén. Todos debemos echar para el mismo lado. Todos debemos tener compañerismo, que es el cuarto elemento que veo en las langostas. El compañerismo es amistad. ¿Sabes? Y los amigos deben ser empáticos. Los amigos deben de hablar bien de los amigos. Amén. ¿Para qué están los amigos? Amistad no es que Mariotico, todo bien, firme.
No, amistad es que Él necesite un tiempo y yo le brinde el tiempo. Amén. Que Él necesite un oído y yo le ponga mis dos oídos. Amén. Amistad que es que yo te veo cayéndote y no te termino aplastando, sino que te ayudo a levantarte. Esa es la amistad, el compañerismo que debe existir dentro del reino de Dios. Las langostas siempre, busca ahora que llegues a tu casa, busca cómo actúan las langostas. Siempre andan juntas, hermano, y siempre andan haciendo la misma figura. Compañerismo, Juan capítulo 15, verso 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado, que son de mi Padre, os las he dado a conocer. Amén. ¿Sabes? Si el Señor nos ve como amigos, ¿por qué entre la iglesia, en la misma iglesia, en el mismo reino, hay envidias, hay diferencias, amén, hay divisiones, hay comentarios de oposición y no de unidad en la misma familia, en los mismos ministerios? Amén. Amén. Y lo último que veo es el amor. Amén. Lo más esencial y lo más importante. Amén. Tres cosas son importantes y las más importantes de todas son, dice Pablo, la fe, la esperanza y el amor. Amén. ¿Con qué cura el pecado la gracia? Con misericordia y con amor. Amén. Entonces, la interpretación neotestamentaria del amor nos va a ayudar y nos va a liberar de hacer cosas que realmente hemos venido haciendo de manera equivocada. Amén. Lo más esencial y lo más importante que Pablo nos enseña en 1 Corintios 13:13 es el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Amén. Es una buena noche para revisar nuestro corazón. Si realmente en nuestro corazón hay alguna de las características que te he enseñado en esta noche, y si no las hay, comenzar a trabajar en cada una de ellas. Amén. Para de alguna forma lograr y alcanzar aquellas cosas que nos hemos propuesto. ¿Sabe? Dice Mateo capítulo 18, verso 20: porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. ¿Sabe? En este camino y en el reino de Dios no existen los llaneros solitarios. Amén. Usted y yo nos necesitamos para hacer la obra de Dios. Amén. Tú y tu familia se necesitan para lograr los propósitos y los proyectos y los sueños que hay en cada uno de ustedes. Me dice amén. Y cada uno de los ministerios que están aquí representados se necesitan los unos de los otros para poder avanzar y alcanzar las metas para este año. Amén. Como iglesia entendemos que esta palabra, ¿sabe?, nos lleva a tener un mayor compromiso, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mucha gente descontextualiza esta palabra y no le da mucha importancia al escenario, sino que donde estén 2 o más reunidos, y es verdad, ¿ok? Pero la palabra enseña que debemos congregarnos, amén. Y allí es donde se va a manifestar. ¿Qué hace la diferencia? La presencia de Dios. No los 2 o 3, amén, sino también el escenario donde los 2 o 3 puedan congregarse. Ahí se va a manifestar el Señor, amén. Por eso el compromiso de siempre venir a la iglesia, de poder recibir cada día más de su palabra, ¿ok? Ahora, el salmista dice: he aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos
y en armonía, amén. No en la casa de Catalina, no en la casa de Karen. No, lo que bueno es que habiten los hermanos juntos. Y aquí estoy enfatizando el tema del compromiso con venir a la iglesia cuando somos líderes, cuando somos siervos, de poder compartir en unidad. No solamente es venir a escuchar al pastor hablar de la langosta, de la abeja, de Balaam. Todavía no he hablado de la burra de Balaam, pero voy a hablar de la burra de Balaam el próximo miércoles. Quiero que sepan que también venimos a alimentarnos los unos a los otros, amén. Al vernos los unos a los otros, sentimos compañerismo, nos alegramos, ¿saben? Nos contamos las cosas que hemos vivido, lo que Dios ha hecho desde el domingo hasta el miércoles, ¿saben? Yo veo que hay una empatía, que hay una alegría cuando eso pasa, hermano. Amén. Pero si tú te quedas en casa, el enemigo te comienza, escúchame bien, a través de su arsenal de pensamiento a disminuir, amén. Y Pablo dice, no deis ventaja al enemigo. Amén. O sea que el enemigo puede ganarnos ventaja a nosotros como creyentes. Hechos capítulo 2, verso 46 dice, y ellos perseveraban, ¿quiénes? Los discípulos, unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Amén. Aquí hacemos miércoles, viernes y domingo, pero dice, ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día. Amén. Y partían el pan y se unían como cuerpo para alegrarse, dice, y con sencillez en su corazón. O tú no te alegras cuando ves a tu hermano acá. Amén. Tú no te alegras cuando ves a Katy, cuando ves a Javier, cuando ves a Tita, cuando ves a la señora Beatriz. Tú no te alegras. Yo veo que aquí en la alabanza se arma un desorden. Aquí Karen comienza, ella piensa que está en una dinámica de su actividad. Aquí Michael hace una bulla con no sé qué. Aquí todo el mundo se siente alegre. Amén. Tú llegas triste, con carga, tú llegas pesado, con el abatimiento de un día de trabajo, con las peleas que tuviste durante el día, pero aquí todo eso se te olvida. Amén. Porque el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer. Ahora Pablo nos da un concepto tipo langosta, Filipenses capítulo 2, verso 3. Y dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Amén. O sea, aquí nadie es más que nadie, hermano. Usted y yo somos lavados con la misma sangre de Cristo. La diferencia es que tú abres una manigueta y yo tengo un micrófono en la mano. Amén. Yo tengo un micrófono y Sam tiene un piano. Yo tengo un micrófono, o Joseph tiene un PC y Tico tiene un bajo, pero todos somos iguales delante de Dios. Amén. Participamos de la misma sangre en la misma salvaje. Aquí no hacemos nada por rivalidad ni por vanagloria. Amén. Así que siéntase importante desde el que está allá atendiendo a la gente, recibiendo a la gente. Desde el que está acá predicando, ministrando la palabra del Señor. Amén. No hagan nada por rivalidad, hermano. ¿Sabe? En el reino no debe existir eso. Y Pablo es literal y es directo. Sino estímense humildemente y no se crean superiores a los demás. Eclesiastés 4:3, 4:12. Voy terminando. Faltan 15 versos. Eclesiastés 4:12 dice, y si uno es atacado por alguien, si son dos, prevalecerán contra él. Amén. Y un cordel triple no se rompe tan pronto. Amén. Tú sabes que es llegar a este lugar después de un día despiadado donde el enemigo te ha dado hasta con el balde. Amén. Y te han cogido en tu oficina, en tu trabajo,
Y después llegaste a casa y te dieron y te remataron. Y llegas a este lugar y la presencia de Dios comienza a inundar tu corazón, amén. Y los pensamientos de mal comienzan a salir y los pensamientos de bien comienzan a entrar, amén. Dice, si uno es atacado por alguien, si son dos prevalecerán. Y después hablas con alguien y sientes el abrazo de otro y sientes el apoyo de otro y otros te levantan. ¿Sabes? Te aseguro que no vas a ser la misma persona que va a llegar el día de mañana a casa, a la oficina, al trabajo. Amén. Vas a ser una persona totalmente renovada. Porque encontraste a alguien en este lugar que te dio una palabra. Encontraste una atmósfera llena de la gloria de Dios que tocó tu corazón y se hizo olvidar de todas las cosas difíciles que viviste durante ese día. Me dice amén. ¿O no es así, iglesia? Amén. Y cierro con Filipenses 1:27. Solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo, de manera que, sea que yo vaya a verlos o esté ausente, oiga acerca de ustedes, que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio. Amén. ¿Sabe qué es lo que espera? No el pastor Benjamín ni la pastora ahí. Porque Pablo dijo, sea que esté presente o sea que esté ausente. Yo no necesito estar en tu casa. Allá necesita estar el Señor. Amén. Amén. Tú no necesitas que la pastora esté 24 horas encima de las cosas que aprende en tu vida. Allá está el Señor en tu casa. Amén. Por eso, sea que esté presente, dice Pablo, o sea que esté ausente. ¿Saben qué es lo más importante? Que ustedes se comporten como dignos del Evangelio, dignos del reino de Dios. Que a donde vayan den ejemplo de lo que realmente Dios ha hecho. Un cristiano no puede dividir una oficina. Un cristiano no puede dividir un lugar donde hay personas que no conocen a Cristo, pero que te identifican como un hijo de Dios. Amén. Y no puedes llevar tu tinieblas cuando eres luz. Amén. Me dice amén. Tu hogar no puede estar inundado por oscuridad, así hayan situaciones diferenciales, cuando tú y tu pareja son luz, son sal de la tierra. Amén, iglesia. Entonces, solamente procure. O sea, Pablo no nos está dando una camisa de fuerza para que te la coloques, ni te está obligando a que tiene que ser de un día para otro, pero procura que tu conducta como ciudadano del reino sea digna de imitar y de admirar por las personas que tal vez no conocen al Señor. Amén. Así que hoy es una buena noche para colocar todas estas cosas delante de Dios. Amén. ¿Sabe? Qué bonita enseñanza nos deja esta ilustración de la langosta. Porque a pesar de que todas sus características se identifican con un reino que es el animal, y su manera tan drástica de poseer sus objetivos, pero tan sabia de trabajar para conseguir los mismos, ¿sabes? Nos dejan expuestos muchas veces en nuestra manera de actuar, porque a veces como familia no actuamos con la misma unidad. A veces como pareja no actuamos con la misma sabiduría y la misma perseverancia. A veces como líderes nos falta un poquito más de compromiso, de responsabilidad con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. A veces no le damos la importancia que realmente Dios sí le da. Y sentimos que podemos, de alguna forma, hacer las cosas en nuestra propia manera y en nuestra propia opinión. ¿Sabes? Y algo que tal vez de lo que más me gusta y es de lo que he tratado de predicar fuertemente en esta iglesia, y es de la determinación. ¿Sabes? Porque la determinación es lo que te hace diferente a las demás personas. Amén. ¿Sabes? Siempre te va a hacer la determinación una persona presente,
una persona que califica y que es aprobada para que se desaten respuestas y milagros. Porque Dios pesa los corazones y Dios sabe que es bueno hacer las cosas cuando todo sale bien. Es bueno para Dios, pero qué difícil es hacer algo cuando en tu corazón no hay motivos suficientes para hacerlo, pero lo haces por amor al Señor. Amén. ¿Sabe? ¿Y dónde veo eso, pastor? ¿Sabe? Cuando Jesús miraba el arca de las ofrendas y en la fila los ricos daban de lo que les sobraba, pero se fijó en una viuda que dio todo lo que tenía. Amén. ¿Sabe? Eso es una situación diferencial. Eso se llama determinación. Porque ella pudo pensar que eso era lo único que tenía para alimentarse durante ese día. Pero ella determinó en su corazón entregarlo al Señor. ¿Sabe? Jesús miró a la viuda. Por eso se habla de la ofrenda de esa mujer. Por eso se habla de la ofrenda del poco de aceite y del poco de harina. Porque fueron cosas determinadas en la palabra. Por eso se habla del joven que entregó la canasta de los 5 peces y de los 2 panes. Porque hubo determinación. ¿Sabe? Y en cada uno de estos ejemplos, y puedo seguir toda la noche, Dios, ¿qué hizo? Recompensó de manera sobrenatural las vidas de estas personas. Amén. ¿Sabe? Yo te quiero motivar a que en el 2024 adoptemos ese tipo de actitud. ¿Sabe? Porque la tierra no se posee de manera intermitente, de manera inconstante. El territorio que quieres, las respuestas y los milagros que deseas no se conquistan de manera inconstante. ¿Sabes? La Biblia dice que la persona inconstante es como la ola del mar que va de aquí para allá. Amén. Que comienza algo y nunca lo termina. ¿Saben qué dice Santiago de estas personas? Que no esperen que Dios haga mayores cosas con ellos. Amén. ¿Sabe? La vida cristiana tiene que ser determinada, de compromiso, de responsabilidad y de constancia. Amén. Así que en esta noche te damos gracias, Dios, y colocamos delante de ti esta palabra. Te pido que la selles en el corazón de cada persona, Padre, y la hagas rema en cada uno de los que estamos aquí presentes. Y recuérdanos, Señor, cada día y en cada momento, Dios, lo que somos dentro del cuerpo de Cristo. Enséñanos, Señor, el amor de trabajar bajo el principio de la unidad, Señor. La unidad de propósitos, Padre, la unidad de tus planes, la unidad que tienes para esta iglesia, la unidad que tienes en cada familia, en cada ministerio, en cada departamento de este lugar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquello que genere división, discordia, diferencia, Señor, oposición en nuestro corazón acerca de cualquier cosa, sea en casa, sea con mis hijos, sea con mi hogar, sea con mi servicio, con mi ministerio, Señor, sácalo en esta noche de mi vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Vamos, bendiga a la persona que está a tu lado y dile: te veo el domingo en este lugar.